Hermano, gusto en escucharle. Gracias por la luz que nos imparte, Ah, ok, hermano. Y tan cara que está, hermano. ¿verdad? Pregúntele a la hermana Lorena, ella trabaja ahí. Vamos a comenzar en minutos, vamos a orar a nuestro Dios. Ok, Hoy hermano. voy a pedir la ayuda a mi hermano Mario Moreno para que nos dirijan una oración. Amén, hermano, sí. Puede sí. Apagar. Sí. Ahora sí, hermano. Oremos, hermano. Señor y Dios, santificado, alabado, glorificado y honrado sea su nombre por todas las generaciones. Damos infinitamente gracias a través de nuestro Señor Jesucristo por la vida, la salud, la fuerza, el aire y todas las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de tus hijos y cada persona. En este momento, Padre, que estamos reunidos para estudiar tu bella y santa palabra, crecer espiritualmente, alimentar nuestra alma, te pedimos por nuestro hermano Andrés, que es el expositor en esta noche, Padre, que usted le ayude a exponer tu palabra, que le dé la fuerza, el valor, para que él exponga tu palabra como es. A nosotros vamos a ser oidores de esa palabra. Le pedimos, Padre, humildad para que esa palabra haya cabida en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra vida, para que la podamos poner en práctica, la podamos poner por obra y la podamos enseñar a quienes no la conocen. Todas estas cosas se las rogamos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermano Marcos, se me ve que el hermano Marcos se salió de la transmisión. Estoy viendo su imagen frisada. Ahí está el hermano. Préndale al micrófono, hermano. Tuve un problema con el computador, se reinició. Ok, hermano. Bueno, Pero ya estamos de vuelta. pues Hermano Andrés, usted puede comenzar su lección. sí, muchas gracias, hermano. En una ocasión, Agustín Lara se encontró a María Félix en España y le dijo, ¿cómo estás, María bonita, María del alma? Y le dijo, María, Agustín, ya sabes que no me gusta que me hables cuando estamos en público. Y le dijo Agustín Lara, es que María, quiero enseñarte una canción que compuse, entre las 50 que compuse mientras me estaba bañando. En esta ocasión, hermanos, estuvimos con una serie o una miniserie en el lugar donde yo me reúno. Y yo quiero compartirles algo de lo mucho que el hermano que nos predicó nos compartió. Espero que sea de provecho. Tiene que ver con la pregunta que se hacen todos los científicos y que se hacen los ateos y que muchos que se la han hecho han venido a ser creyentes. La pregunta es, ¿existe Dios? Vamos a Salmos 53 del 1 al 4, por favor, nomás por leer 4 versículos. Salmos 53 del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno,
no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Este Salmo 53 tiene mucha semejanza al Salmo 14, especialmente en los primeros versículos. Lo que encontramos aquí, hermanos, es el ateísmo antiguo, el ateísmo reconocido desde hace más de 3000 años, el ateísmo que pudo rescatar el salmista en sus cantos, en sus composiciones, el ateísmo que Dios manifestó y quiso dejar registrado a través de estos salmos. El ateísmo de aquellos que dicen no hay Dios. No hay Dios. Claro que la misma palabra nos está enseñando de que el trasfondo aquí era aparentemente de alguien que tenía todo para creer en Dios. Y quizás algunos habían creído en Dios, pero se habían vuelto atrás y ahora ya no creían en Dios. Las palabras dichas aquí, amados hermanos, les quedan como anillo al dedo a aquellos que preguntan, ¿existe Dios? Pues todas estas personas que se preguntan si existe Dios, Dios los está viendo desde arriba. Y Dios está viendo si hay entendimiento, si hay razonamiento. Dios está viendo la iniquidad de estas personas, cuya iniquidad, si bien el Salmo nos manifiesta a personas que hacían maldad, tiene que ver más que nada con el hecho de creer que no hay Dios. Que no hay Dios. Y fíjese lo curioso de esto, amados hermanos, es que los que cuestionan preguntan mucho y tienden a tratar de acorralar al creyente. Preguntan mucho acerca de esto y se han empapado de argumentos que supuestamente no tienen respuesta, de argumentos científicos, filosóficos, metafísicos, etcétera, etcétera. Pero lo curioso, amados, lo curioso de esto es que estas personas preguntan mucho, pero investigan muy poco. Porque cada ser humano, cada persona, teniendo entendimiento, tiene una facultad nata para saber si existe Dios o no existe Dios. Entonces estas personas se privan de esa facultad, se privan de ese atributo que Dios nos da por naturaleza. Porque, fíjese bien, ¿cómo puedo yo saber que es inmoral que yo salga desnudo a la calle? ¿Cómo supe eso? ¿Quién me enseñó eso? ¿Quién me dijo que estaba mal? Y así muchas cosas, amados hermanos, como el hecho de matar, el hecho de robar, por la pura situación que Dios sembró en nuestro ser cuando nos crió, de la naturaleza y de la moralidad. Nosotros por naturaleza nos damos cuenta de que algo está mal. Y entonces la pregunta sería mejor, ¿quién nos puso esa naturaleza? ¿De dónde salió esa naturaleza? Así de que, amados hermanos, la pregunta, ¿existe Dios? Pues es una cuestión continua, ¿verdad? Y es una cuestión que se investiga muy poco, se pregunta mucho, y usted se mete al internet y va a ver que se cuestiona y se pregunta y se ponen miles de argumentos, pero no hay investigación. Por parte de la mayoría de los que preguntan, no investigan. Es como los repetidores de noticias, no investigaron, no indagaron, pero están dando las noticias y en la mayoría de los casos son noticias falsas. Son noticias que carecen de fundamento,
porque no hay investigación. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos una responsabilidad y un gran deber delante de Dios. Tenemos la responsabilidad de investigar y de dar la suficiente evidencia de que existe Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Dios. Porque nosotros creemos que existe Dios. Nosotros sabemos de que hay un ser supremo. Sabemos de que hay un creador. Así de que el propósito de contestar esta pregunta, amados, es de dar una respuesta y dejar clara la existencia de Dios, para dejar clara la responsabilidad que el ser humano tiene de tener fe, de tener fe. El tener fe, amados hermanos, es de vital importancia. Porque ¿qué dice Dios acerca de la fe? Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar esa fe, para que al saber de la necesidad de la fe, la adquieran y la pongan a trabajar. Porque en la fe se nos habla de que hay salvación. En Santiago 2:17 dice claramente el escritor: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, no es nada más decir qué bueno que crees, sino también hay que enseñar qué bueno que crees, ahora hay que trabajar esa creencia. Porque estamos en un universo y estamos rodeados de personas, amados hermanos, que por no servir a Dios conforme a las normas divinas, pues ellos están buscando una y mil excusas y una y mil justificaciones y asimismo argumentos que dejan callado a aquel que no se prepara, a aquel que no estudia, y que fácilmente lo pueden dejar callado con 2, 3 argumentos. Es muy importante, hermanos, la preparación de nosotros, porque tenemos esa responsabilidad. Y si hay tanta gente que pregunta si realmente Dios existe. A mí me ha llegado a preguntar un hermano mío que todo el tiempo se anda santiguando, me ha llegado a preguntar: ¿y tú estás seguro de que eso lo escribió Dios? ¿Y tú estás seguro de que existe Dios? Pues ¿cómo me está preguntando ese si él se anda santiguando todo el tiempo? Entonces los mismos que se dicen creyentes, hermanos, muchas veces son apáticos cuando uno les pone la verdad enfrente del verdadero camino. Porque si hablamos de creyentes en Latinoamérica, yo creo que el 90% dice ser creyente. Pero cuando los ponemos frente a la realidad, frente a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que creen en una situación errónea. Se han creado un propio Dios. Se han creado una propia doctrina. Se han hecho un Cristo diferente, como el apóstol Pablo le mencionó a los corintios. Así de que, amados hermanos, es necesario que nosotros tengamos esa convicción. Y el primer punto, les agradezco por la paciencia a la introducción. Y eso que no los saludé ni les dije que los extrañé mucho. El primer punto de introducción, hermanos, es Efesios 2:12, por favor. Ahí está el primer punto de introducción. El primer punto de esta lección. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El punto es: a Dios le conocemos por su revelación. A Dios le conocemos por su revelación. Estas personas a las cuales se dirige el apóstol Pablo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a la revelación divina, estos hombres conocieron a Dios
y se hicieron cercanos a Dios, de tal manera que vinieron a ser un mismo pueblo juntamente con los judíos. Porque aquí está dirigiéndose a los gentiles, aunque está en Efesios, este versículo es aplicable a los gentiles. Pero si los gentiles no conocen la revelación divina, pues siguen sin Dios, sin esperanza en el mundo. Ahora, necesitamos con urgencia la sabiduría de Dios. No la sabiduría que Dios tiene, sino la sabiduría que Dios quiere darnos, hermanos. Porque nosotros nunca vamos a llegar a tener la sabiduría de nuestro Dios. Es imposible. Es imposible. Pero la sabiduría que Él quiere darnos, debemos de adquirirlo, hermanos. El conocimiento que Dios quiere darnos, debemos de adquirirlo. Y todo eso lo encontramos en una misma fuente, hermanos. La palabra de Dios. Llamada Biblia, llamada libro sagrado, llamado el libro de Dios, las escrituras sagradas, etcétera, etcétera. En 1 Corintios 1:21 leemos, por favor. 1 Corintios 1:21. Dice el apóstol Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación, o por la locura del evangelio. ¿Cómo estaba el hombre según Pablo con los corintios? Pues el mundo no conoció a Dios mientras pensaba en su propia sabiduría. El hombre no conoció a Dios mientras seguía sus propios argumentos. El hombre no conoció a Dios mientras seguía sus propias filosofías. Fue en el momento cuando Dios, por la explosión, hermanos, del evangelio, hizo que el hombre tuviera alcance a la sabiduría que Dios quiere darle al hombre. Lógicamente que la sabiduría que Dios quiere darle al hombre pues se sujeta a la sabiduría divina. A Dios le plació dar a conocer la sabiduría necesaria al hombre para llegarse a Dios por la locura de la predicación del evangelio, hermanos. ¿Se fija? La revelación es necesaria para conocer a Dios. ¿Usted quiere a una persona convencer de que existe Dios? Usted tiene que manejar la palabra de Dios de manera que la persona entienda, que sean argumentos sencillos, simples, comprensibles. Que no lo ponga a escoger entre entender algo o aceptarlo nada más para no estar discutiendo, sino que lo ponga realmente entre la espada y la pared, de que es tan claro lo que te estoy diciendo, que simplemente si no lo aceptas es porque eres necio, no quieres nada con Dios. Muchas veces nosotros somos responsables de que gente no venga a Cristo porque usamos lenguaje muy difícil de entender, hermanos. Tenemos que ser con un lenguaje bien sencillo, bien alcanzable, un lenguaje como el que usó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Poniendo esas ilustraciones tan claras que las personas en su mayoría las entendían. Los que no las entendían es porque no querían nada con Dios, de plano. Pero toda persona que quería algo con Dios entendía su palabra. Así de que la pura sabiduría humana no es posible para conocer a Dios, hermanos. La sabiduría humana aleja de Dios. La sabiduría o conocimiento humano mantuvo a la gente alejada de Dios, según el versículo que leímos de Efesios 2:12. Mantuvo a la gente alejada de Dios. Estaban sin Dios, sin esperanza en el mundo. En la Biblia, hermanos, se da a conocer por hecho la existencia de Dios. Y para darle a conocer a la gente la existencia de Dios, usted no tiene que manejar el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, como si fuera el Evangelio de Marcos. Usted no tiene que manejar el libro de Ezequiel como si fuera el libro de los Hechos. Usted nada más tiene que dejar bien firme el hecho de que Dios estuvo en la creación del mundo. La declaración que hace el primer versículo de la Biblia, hermanos.
del Antiguo Testamento. Y la declaración que hace el primer versículo del Evangelio de Juan. Mire lo que dice Génesis 1:1, por favor. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los crió? Dios. ¿Qué fue lo que crió Dios? El cielo y la tierra. En Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice el apóstol Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y éste era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si en Génesis se nos enseña que Dios crió los cielos y la tierra, en Juan se nos enseña que ese Dios era Cristo el Señor. Porque todo llegó a existir por Él y para Él. Y nada de lo que existe hubiera existido si no fuera por Él. Ese es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Verdad? Aunque hay religiosos que quieren achicar este versículo diciendo que era un Dios para hacerlo aparecer como uno de los dioses que usaban los judíos y que usaban los paganos. No. La palabra, la versión original dice era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Ahora, por lo anterior, amados hermanos, pregunto: ¿será razonable creer que Dios no existe? Porque, fíjese bien, si es razonable creer que Dios no existe, entonces vamos a preguntarle al que no cree: ¿quién hizo los cielos y la tierra? ¿Y para quién fueron creadas todas las cosas? ¿Y por quién fueron creadas todas las cosas? ¿Y por quién prevalecen todas las cosas? Entonces es más sencillo, es más razonable creer que existe Dios. ¿No cree usted? El segundo punto, amados hermanos, es un punto muy sencillo. No lo quise extender para no complicar el entendimiento. El segundo punto es nada más hablar de tres posiciones en cuanto a la existencia de Dios. Hay tres posiciones marcadas. Puede haber cientos, ¿verdad? Pero las más marcadas y donde se encierran todas es en estas tres. La primera de ellas tiene que ver con el teísmo, hermanos. El teísmo es la posición que declara que Dios existe, que existe un ser supremo, que existe un creador, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. Todo lo sabe, todo lo sabe, está en todas partes y tiene todo el poder. Tiene todo el poder. Esa es la primera posición. La segunda posición es el ateísmo. El ateísmo, amados hermanos, no cree en la existencia de Dios. Cree que la materia es la fuente de todo. Así que tiene su sabiduría propia. Usa mucha filosofía. Le gusta mucho la teoría de la evolución. ¿Sabía usted que los ateos, la mayoría de ellos, simpatizan mucho con la teoría de la evolución? Y mencionan mucho a Charles Darwin. ¿Y sabía usted que Charles Darwin creía en Dios? Él hizo una teoría. Él no quería que esa teoría se diera a conocer. Pero pasa lo mismo con los luteranos. Martín Lutero no quería ser símbolo de la iglesia, ni quería que una iglesia se llamara luterana. Y hay una iglesia que es conocida como luterana. Igual pasó con Calvino. Igual pasó con otros personajes de la historia. Charles Darwin, hermanos,
no es el que peleó en contra de la existencia de Dios. Simplemente hizo una teoría. Pero los darwinistas que siguen a Charles Darwin sin Charles Darwin habérselos pedido, estos darwinistas son los que defienden a capa y espada de que todo vino a existir por evolución. A los ateos les gusta mucho esa teoría, aunque no a todos, ¿eh? Hay otros ateos que se agarran de otras cosas. ¿Qué pasa con Dios? Pues Dios los mira desde el cielo, ¿verdad? Dios mira que se han vuelto atrás, se han corrompido, no creen en Dios, no lo buscan, y la propia inteligencia de ellos los hace trastabillar porque no tienen respuestas para decir quién crió los cielos y la tierra. Ahora, la tercera posición es el agnosticismo. Agnosticismo. Es como gnósticos, pero con A principio. Agnosticismo. Esta posición, hermanos, de esta tercera posición, no puede probar ni una cosa ni la otra. Él simplemente dice no se puede demostrar nada a plenitud. Él simplemente se mantiene sin compromiso y puede hacerse a un lado o puede hacerse para el otro. Una situación muy cómoda. De estas tres, las primeras dos son las más sonadas. Las primeras dos son las más sonadas. Así de que ese es el segundo punto. El tercer punto, hermanos. Este tercer punto es uno que nos va a conmover. Porque este punto es: la ciencia reconoce a un ser supremo. La ciencia reconoce a un ser supremo. Los ateos, amados hermanos, han querido confrontar a Dios y a la ciencia. Ellos, como falsos maestros, defienden la mentira como si fuera la verdad. Usan teorías de pseudo sabios, de pseudo científicos, como si fueran cosas probadas. Por ejemplo, Charles Darwin es conocido científico. Está reconocido como científico. Él saca una teoría, pero él no la pone como si fuera la realidad. Es una simple teoría. Pero los que no quieren que la ciencia esté de acuerdo con Dios ponen a Charles Darwin como si estuviera en contra de Dios, cuando Charles Darwin declaró que él creía en Dios. Charles Darwin declaró la existencia de un ser supremo. Y después lo vamos a ver más adelante. Esta va a ser una sesión nada más, hermanos, de unas 3 sesiones que vamos a tener. Si el hermano Marco me permite seguirles hablando los martes. Ahora, alegan tener un conocimiento extra, y todo basado en los filósofos, ¿verdad? En los sabios humanos. No olvidemos, amados hermanos, de que en 1 Timoteo 6, 20 y 21, 1 Timoteo 6, 20 y 21, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, y la gracia sea contigo. Amén. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, en el original se describe como el falsamente llamado conocimiento. O sea, la ciencia tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con sabiduría. Entonces, en tiempos de Timoteo, en tiempos de Pablo, había personas falsamente conocidas como sabios. Había personas falsamente conocidas como con mucha sabiduría, con conocimiento. Y Pablo le dice: evítalos. Evita los argumentos de estos, evita estas cosas. Dice el versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Muchas veces el ser humano cae en las trampas de la falsamente llamada sabiduría o falsamente llamado conocimiento porque anda buscando la verdad.
Pero le pasa lo mismo que a Naamán. ¿Se acuerda qué le pasó a Naamán? Naamán era un hombre leproso, aunque era muy importante en el reino de Siria. Y una muchacha que había sido llevada a la casa de Naamán como esclava, dijo, si mi señor, refiriéndose a Naamán, fuera al profeta de Dios, lo sanaría de su lepra. Naamán va con el rey de Siria y le dice, fíjate que así ha dicho la muchacha. Y entonces el rey de Siria dice, pues ahorita nomás le escribo una carta al rey de allá de Israel. Y se la mando y se la llevas. Y cuando Naamán llega con el rey de Israel y le entrega la carta que le envió el rey de Naamán, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y dice, ¿acaso soy Dios para que yo pueda sanar a este hombre? Miren cómo busca ocasión para estar en contra mía, ¿verdad? La persona equivocada. La muchacha había dicho al profeta de Dios, Eliseo, y él había ido al rey de Israel, la persona equivocada. Muchas veces aquellos que buscan la sabiduría de la verdad, los que buscan la verdad en las fuentes donde no van a encontrar la verdad, muchas veces abrazan la falsa sabiduría. Muchas veces abrazan falsas doctrinas. Por eso es muy importante, hermanos. En 1 Corintios capítulo 12, 24, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así de que, amados, hay que tener cuidado porque hay una falsamente llamada sabiduría. Así de que cuando nosotros vayamos a la ciencia, veamos que los científicos están de acuerdo con Dios, están de acuerdo en la existencia divina, han declarado que existe Dios. Descubren cosas, ¿verdad? Los arqueólogos y ven que no puede ser otra cosa nomás que creada por un arquitecto divino. Pero vamos a dejarla aquí, hermanos, para no hacerlos desesperar. Son las 6:44. Para la siguiente semana continuamos con este estudio de ¿existe Dios? Y yo les agradezco mucho su atención. Si usted a través de la palabra de Dios que ha escuchado en los últimos días se da cuenta de que está mal con Dios, es un buen momento para venir arrepentido, arrepentida y ponerse en los pies de Cristo nuevamente para que el Señor le restaure. Si alguien que escuche este mensaje ha escuchado otros mensajes, entiende que necesita venir a Cristo, es un buen momento para arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Gracias por la atención. Hermano Marcos, le dejo el lugar. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Vamos a dejar el espacio para que puedan hacer algunas preguntas. Un tema bien interesante, un tema que podemos profundizar más sobre la existencia de Dios. Así que me gusta mucho el tema, me interesa más todavía. Nos dejó con las ganas, ¿no? Porque ya estábamos entrando en calor y nos mandó un balde de agua fría. Hasta acá llegamos, dijo. Así que dejo el espacio, pregunta, alguna duda, alguna consulta al hermano. Hola, hermano, buenas noches. Buenas noches, hermana Andrea. Yo llegué tarde, hermanito, porque estaba en la reunión de mi congregación. Sí, hermano. Pero bueno, yo llegué tarde, pero lo mismo que el hermano Marcos, quedé con las ganas. Y me alegra mucho, hermano Andrés, que haya regresado, porque lo echábamos de menos los martes. Gracias, hermana, igualmente. Así que aquí todos los martes me tendrán aquí de invitada. Así que es muy contenta que haya regresado, hermanito. Sí, gracias, hermana, igualmente. Ahí le envío el estudio, hermana. Ya, gracias. A ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Gracias, hermana Andrea.
Hermano, usted va después, hermano Andrés, usted después va a explicar un poquito más profundo Claro. sobre lo que es la llamada ciencia, la falsamente llamada ciencia. ¿Podemos profundizar un poquito más ese punto? Sí, hermano, inclusive mi siguiente punto tiene que ver con los testimonios de científicos y luego va a haber otro punto también que va a hablar de la materia, porque el ateo se agarra de la materia, dice que la materia crió a la materia, ¿verdad? Y cuando les pregunta a uno, ¿y quién crió a la materia que crió a la materia? Dice, no, pues de la nada, va. Es más fácil creer que hay un creador, ¿verdad? Tendría que esperar hasta la próxima clase entonces. No, si quiere comentar algo, adelante, hermano, para que me dé pautas. A lo mejor tengo... Es que me llamó la atención el texto que puso Efesios. No, Corintios, de la predicación de la locura. ¿No? Sí, la locura del evangelio. Sí. O para los gentiles es locura. No es Corintio, creo que es allí que habla de la sabiduría. Creo que era Efesios. Hermana, es primera de Corintios 1:21. ¿Cuánto? Primera de Corintios 1:21. A ver, déjeme ver acá. Me llamó la atención ese versículo porque allí habla de la ciencia también. A ver. Sabiduría. Ese versículo dice el 1:21 de 1 Corintios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta sabiduría, mediante la sabiduría, habla sobre la filosofía, la ciencia también llamada falsamente ciencia. ¿Hace referencia a esta sabiduría? Sí, hermano, la sabiduría humana tiene que ver con la falsamente llamada ciencia, ¿verdad? Y a Dios, o sea, para poder dar paso a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Fue por medio del evangelio, que los que tenían la sabiduría humana vinieron a convertirse, a creer en Cristo. Pero acordémonos en el caso de los corintios, ¿verdad? Tienen la sombra de que eran muy amantes de los filósofos. Los filósofos, sí. ¿Sí? Los epicureos, los estoicos. Sí, ándele, como los atenienses. Bueno, en el caso de los atenienses tenían mucha filosofía, pero también tenían muchos ídolos. Muchos ídolos. En el caso de los corintios, por eso dice el apóstol Pablo, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, refiriéndose a personas como los corintios. Entre los corintios había muchos griegos, había una influencia muy fuerte de Grecia entre los corintios. Y esa sabiduría de los griegos, pues si nos vamos a la historia de los griegos, nos damos cuenta de que ellos tenían muchos filósofos. Sócrates, hay muchos. La fuente de la filosofía allí. Sí, y luego esa misma situación la heredaron los romanos. Los romanos agarraron mucho de los griegos porque pues había mucho conocimiento en los griegos. Era una cultura súper avanzada. Claro, y a ellos también tenían muchos estos dioses, Júpiter, Saturno, todo eso. Y también la idolatría la agarraron los romanos. Más que los romanos empezaron a hacer ídolos de personas. Bueno, ahí a Pablo creo que fue que se le confundió con Júpiter y algo así. Oh, sí, cuando estaban en Éfeso. En Éfeso, ¿no? Sí, eran personas muy idólatras, ¿verdad? Pero también porque tenían, en vez de buscar la palabra de Dios, buscaban las filosofías de los filósofos, de los científicos de ese tiempo. Okay. Ya, hermanito, vamos a dejar hasta acá entonces. Voy a esperar hasta la próxima clase para poder ahí ver la explicación un poco más profundo sobre la llamada falsa ciencia. ¿Ya? Agradezco la presencia de cada uno de mis hermanos por acompañarnos en esta tarde, aceptando nuestra invitación, esperando
que nos sigan acompañando. El hermano comenzó hoy día este estudio y el hermano va a continuar hasta que pueda terminar su clase. ¿Ya? Así que le vamos a extender el contrato al hermano Andrés. Auménteme el salario, hermano. Así que le vamos a extender ahí con algunas condiciones, obviamente. Bueno, hermano, antes que se despida, los interrumpo un poquito. Adelante, hermano. Hermano Andrés, un gusto saludarle. Igualmente, hermano, ¿cómo está, hermano John? Y a todos mis hermanos, a través de esta oportunidad que Dios nos ha brindado. Yo no sé si, antes que se vaya, yo sé que a lo mejor tiene cosas que hacer, pero quiero tocar un punto que es, aparte que el tema es apasionante, ¿verdad? Que tocó una fibra y muy, yo creo que de todos los cristianos, que es que muchas veces se nos hace esta pregunta si existe o no Dios. Y yo me voy a Romanos en primera carta, o sea, a Romanos primero en el capítulo 1, y en el versículo 19 en adelante, cuando dice que porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Algo de eso puede ser también, no sé si se puede, al tema que usted está tocando. Claro que sí, hermano. Yo he escuchado al hermano Garner Hall cuando él decía en unos tantos videos que él sube a internet, y hablaba de que todo diseño necesita un diseñador. Claro. Sí, hermano, este es otro punto que voy a tocar, ¿verdad? El hecho de que aparte de la revelación, que es el punto que tenemos ahorita, aparte de la revelación, ¿verdad? Hay otra forma de saber que Dios existe. Hay otras formas. Pero la persona que se deja llevar por su propio conocimiento no ve esas formas tampoco. Entonces, cuando hablemos de la materia, vamos a hablar de la creación. Podemos hablar un poco de los animales, de los insectos. Podemos hablar de las estrellas, ¿verdad? De el orden de las galaxias y todas esas cosas. Pero el punto principal es que por medio de lo creado podemos conocer a Dios y saber que Dios existe, como usted lo acaba de leer ahí en Romanos capítulo 1. Sí. Gracias por su comentario, hermano. Gracias, hermano John. Y vamos a hablar también de los dinosaurios, hermano. Ese es un punto importante. ¿Me escuchó, hermano Andrés? No voy a meterme con los dinosaurios, hermano. Porque eso me tocaría muy de cerca. Aquí está el dinosaurio, se enojó. Ándele. La moralidad también declara la existencia de Dios. Claro, hermano. Porque es Dios quien nos ha enseñado qué es moral y qué es inmoral. Yo he tenido varias pláticas con aquellos que son ateos, y cuando les hago la pregunta, ¿quién te enseñó la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto, incorrecto, lo moral e inmoral? Y dice, pues mamá me enseñó, o la sociedad me enseñó. Ok, ¿y quién le enseñó a tu mamá y tu papá? Pues los padres de ellos. ¿Y quién le enseñó a ellos? Y tarde o temprano llega a, pues, una autoridad, un estándar que declara qué es bueno y qué es malo, qué es moral e inmoral. Yeah. Y llega con Dios. Así es. Entonces, si Dios es una partícula de la imaginación humana, pues ese humano tuvo que inventar lo moral e inmoral, y sabemos de que el humano no es capaz de mantener la moralidad por sí mismo desde que Adán y Eva pecó, y ahí está la prueba. Sí. Y tienen que mantenerse, pero gracias al temor a Dios. Exactamente, porque Dios
es quien nos enseñó la diferencia entre lo malo y lo bueno. Bueno, el diablo nos enseñó que era malo y que era bueno, ¿verdad? O que era malo y Dios nos enseñó que era bueno. Pero Dios nos enseñó lo que era lo moral y el diablo la inmoralidad. Así es. Así Muy es, hermano. interesante, muy bueno. Ya está tomando color la cosa, hermano, ¿eh? No, y solamente con ver la cara de Marco Muñoz sabemos de que tuvo que haber un diseñador. No, hombre, hermano. Hermano, usted después va a quedar suspendido, ¿eh? Yo ahora entiendo. Estoy llorando después, no llores después. Yo entiendo. Como ya tengo el caso perdido, pues sí. No lo podía decir. Yo entiendo ahora algo muy, muy cierto. Ahora entiendo por qué el hermano Rangel no da la cara. Ahí está. Ahí está. Me duele la cara. Le duele la cara. Bueno, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, hermano Edward, por el comentario. Y gracias por acompañarnos este día. Sé que el jueves no puede. Así que esperemos que el próximo jueves pueda estar con nosotros. Estaré predicando una serie empezando este jueves. Acá con Javier Serrano, hermano Andrés. Oh, sí, hermano, qué bueno. Saludes. Oh, lo conocemos. Saludes, saludes. Que querían invitar a alguien más capaz como Andrés Pong, que dice que Andrés Pong cobra mucho. Hermano, no diga eso, hermano. No por lo que cobro, sí cobro mucho, pero no diga que porque sé más. Eso es una vil mentira, hermano. Y como yo soy gratis. Bueno, vamos a dejarlo sin comentarios, ¿eh? Vamos a orar mejor. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Chao. Voy a pedir a mi hermano John, por favor, hermano John, si nos puede despedir con la última oración, agradeciendo a cada uno de ustedes por su presencia y también a nuestro hermano Andrés por la lección que nos presentó, y esperando que Dios pueda bendecir su vida junto a los hermanos allí donde trabaja. Hermano John, por favor. Como no, mis hermanos, los invito a orar. Padre eterno, Dios bueno, Dios de misericordia, queremos nuevamente alzar nuestra voz, un grupo de tus hijos, para agradecerte todo lo bueno que tú haces para con nosotros de día en día, por entregarnos la vida primeramente, la salud, los medios, Señor, para poder estar sobre esta tierra, poder realizar todo lo atingente a nuestras vidas, a los que nos rodean y a los que nos rodean, Señor bendito. Señor amado, queremos agradecerte por esta buena tarde, por este buen estudio que hemos tenido el privilegio de escuchar a nuestro hermano Andrés, que nos ha traído de tu palabra, nos ha traído de tu conocimiento, y queremos con humildad que nuestros corazones, Señor, hayan tenido esa humildad para poder recoger, para poder analizar cada uno de los puntos que nuestro hermano ha presentado, y de lo que, si así tú lo estimas pertinente y es de tu voluntad, seguirá presentando nuestro hermano y nosotros podamos seguir recibiendo, bendito Padre. Queremos ser agradecidos de todas las cosas buenas, de todas las dádivas que tú nos prestas, y sobre todo de la más importante, que es el poder conocerte, el poder engrandecer tu nombre, el poder glorificar tu nombre, bendito Padre, poder también a través de tu palabra, poder conocerte, poder saber cuál es tu voluntad, esta voluntad que es buena, que es de vida, es una voluntad que nos lleva hacia un camino que nos llegará a una meta final, Señor bendito, cuando terminen los días nuestros sobre esta tierra. Por eso que somos agradecidos, porque esta palabra es de vida, esta palabra es de bendición, esta palabra tuya es de vida eterna, y por eso nosotros con humildad la recogemos y la analizamos, la atesoramos, Señor bendito, para nuestro bien, para nuestro beneficio, de nuestras familias, el beneficio propio y el beneficio de todos a quienes podamos extender de esta palabra eterna. Padre Santo, te damos las gracias por esta oportunidad. Bendice a nuestro hermano Andrés por esta buena disposición que tiene para con nosotros de poder traernos de tu mensaje, y así a todos tus hijos, a todos tus siervos en todo el globo, Señor bendito, que se esmeran, que se están a tiempo y fuera de tiempo predicando de tu santa palabra. Así que vaya para él de tu bendición y de todo lo bueno, Padre amado. Y para nosotros,
qué mejor que escuchar de este tesoro hermoso y poder ir haciendo las correcciones que Él nos indica, que Él nos hace imperativo en nuestras vidas. Todo te agradecemos, bendito Padre. Bendice a cada alma que se reúne esta tarde-noche con este buen propósito, y que, si es tu voluntad, tengamos todos un buen y reparador descanso en esta noche que se aproxima. También pedir siempre por todos nuestros hermanos que están en situaciones difíciles por distintas índoles de la vida, que tu bendición, que tu misericordia esté sobre la vida y sobre los suyos, Padre bendito. Gracias por esta oportunidad, te lo pedimos, te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Andrés, hermana Doralisa, hermana Lorena, hermano Mario, hermano Agustín, Andrea, Catherine, Araceli Muñoz, hermana Sandra, hermana Catherine. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Hermano Andrés, un abrazo a la distancia. Gracias. Fue un placer estar con ustedes, hermanos. Chao, hermano. Que estén bien. Dios les bendiga. Chao, hermano. Te cuida mucho. Cada uno. Buenas noches, bendiciones. Chao. Que estén bien. Araceli. Chao. Chao. Catherine. Caterine, chao, hermana Caterine. Gracias, hermano Andrés. Dios les bendiga, hermanos. Chao, amiguito Andrés. Hasta luego. Bendiciones. Hermano.